Muy buen día. En nombre del Instituto Rosario Castellanos, le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio. En el IRC estamos de manteles largos, pues estamos conmemorando nuestro segundo aniversario y lo festejamos realizando varias actividades en el marco de esta jornada académica, que fue creada para ello. El día de hoy corresponde la charla La docencia, conocimiento, emoción y valores, pues también estamos festejando el Día del Maestro. Para esta charla nos acompañan 4 queridos colegas, a quienes tengo el honor de acompañar en este conversatorio. Ellas y él son el equipo que coordina las licenciaturas a distancia en el instituto. ¿Y quién mejor que ellas y él para presentarse? Bienvenidas y bienvenido. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Valencia. Soy la jefe de carrera de la licenciatura en Mercadotecnia y Ventas. Mi formación es licenciatura en Turismo con una maestría en Ciencias de la Educación y distintos cursos y diplomados que he tenido la oportunidad de tomar para enriquecer. Soy de educación desde hace 25 años. Ingresé como docente a nivel básico, posteriormente a educación media superior y finalmente en las aulas virtuales a nivel superior. Aquí en el instituto ya tengo la inquietud de formar parte de un equipo académico en un nuevo rol de participación, con la disposición de ofrecer mi experiencia y conocimientos para sumar resultados positivos y ser un eslabón en la cadena del personal que trabaje, defienda e impulse a todos los que formamos parte de este instituto. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Cardoso Segueda. Yo soy egresada del Instituto Politécnico Nacional de la Maestría en Ciencias de la Administración y Desarrollo de la Educación. Actualmente soy la jefe de carrera de la licenciatura en Administración y Comercio. Al igual que mis compañeros, nuestro propósito es brindarles el apoyo necesario a los futuros profesionistas que el México de hoy requiere. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cristian Chavero López, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente estoy estudiando una maestría ahí en la misma institución, igual en Ciencias de la Comunicación, y soy el jefe de carrera de la licenciatura en Humanidades y Narrativas Multimedia. Estoy muy contento de estar aquí, ojalá que les agrade. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lisbeth Vence Zavala. Soy egresada de la Universidad de la UAMI, para ser exactos. Tengo una maestría en gestión educativa y actualmente estoy estudiando el doctorado en educación por la Universidad de San Luis. Soy la jefe de carrera de la licenciatura en tecnologías de la información y la comunicación y pues también tengo ya un rato en lo que es la educación a distancia. Fui asesora académica en la Universidad Abierta a Distancia de México, asesora virtual en Prepa en Línea SEP y pues actualmente aquí en el Instituto Rosario Castellanos. Gracias. Muchas gracias a todas, el maestro Cristian, por estar aquí. Es un gran gusto el poder compartir con ustedes con una amplia experiencia y sobre todo porque somos parte de este instituto. Y a lo largo de su experiencia, y ya hemos escuchado un poco de dónde vienen y a dónde van en esta labor de la docencia, es importante reconocer que la docencia no es solamente pararse frente a un grupo, no es estar solo en el aula, o como ustedes tienen la experiencia de estar en educación en línea, pues no es solo estar detrás de la pantalla y hacer que los estudiantes aprendan, eso ya de por sí es un reto. También la labor implican otros elementos, ¿no? Aquel y aquella que se llame docente requerirá un montón de cosas más alrededor de esta actividad que también son importantes y que no siempre se toman en cuenta y pertenecen a toda esta práctica que realizamos. Desde su experiencia y desde todo este camino que ustedes ya han recorrido, ¿quién de ustedes nos quiere compartir cuál es el papel que juega el componente emocional en la docencia? Sería yo, maestra. Adelante, maestra Liz. Muchas gracias. Bueno, pues el papel emocional en la docencia es un componente muy importante.
Les voy a compartir un poco de los anécdotas y de las vivencias que he tenido a lo largo de estos casi 15 años que he estado en la educación. Recuerdo mucho algo que me marcó, fue cuando iba en la primaria. Había profesores y directores. En aquellos tiempos los veíamos como personas como muy respetadas, muy serias, muy valorados en la parte de los conocimientos y la experiencia que tenían. Eran un tanto rígidos y recuerdo mucho los castigos que a veces nos aplicaban. De repente, pues era el jalón de patillas, que yo creo que algunos que seamos contemporáneos recordaremos, a veces un golpe con el borrador, y pues yo sentía que dejaba esas emociones, a veces esa parte de por qué nos castigaban de esa forma, ¿no? Lo sentíamos como un castigo. Después, pues sabemos que esta parte de la educación ha cambiado. Ya cuando terminé la licenciatura, empecé a enfrentar pues las pocas oportunidades de trabajo. Veía un campo laboral muy reducido. En su momento había pocas oportunidades y pues eran muy cerradas. De hecho, pues me di la tarea a buscar trabajo en distintos medios y pues recuerdo mucho que en ese entonces había un periódico de circulación nacional que había una parte que ofrecía empleos o había como un aviso oportuno. Vi una oferta que me llamó la atención, pero era impartiendo clases. No era algo que yo tenía contemplado, ¿no? Yo quería para mi campo laboral diferentes cosas. Sin embargo, pues ante la poca oportunidad acepté las clases. Y ahí es cuando viene mi primera experiencia frente a grupo. Recuerdo mucho ese día. Llegué muy temprano para impartir mi clase. Los estudiantes ya estaban en el salón. Lo recuerdo mucho porque llegué, analicé el grupo, vi el salón. De repente, pues me paré frente al pizarrón. Y en ese momento, como yo creo que todavía a veces se siente esa adrenalina, esas emociones, sentí como si fuera una deportista de alto rendimiento, la cual no lo soy, porque sentí que todo se me subió a la cabeza. Era mi primera experiencia frente a los estudiantes. Yo en ese momento sentía que estaba en la cima del Monte Everest, con muchas emociones, con muchas expectativas, y pues bueno, llegué y les dije a los chicos, buenos días. Mi voz fue un poco temblorosa, estaba yo muy nerviosa y todavía a veces en la docencia hay momentos en el que sigo compartiendo ese nerviosismo. Me presenté con los estudiantes, como era mi primer día, desde luego que no iba a improvisar. Yo llevaba mi material, había preparado mi clase. Pero bueno, a partir de ese momento y hasta el día de hoy, sigo siendo docente, a pesar de que también comparto este rol de jefe de carrera. Desde ese momento, pues yo comprendí que que no había sido la profesión que yo había elegido, la cual había despertado mi vocación por la docencia. No lo fue, porque mis expectativas, pues bueno, eran otras. Desde este punto hasta hoy, les reitero, ya son 15 años y aún así todavía a veces sigo con estas emociones y recordando estos momentos. Parece que fue ayer ese primer día, pero no, ya han pasado ya algunos años. Y creo que finalmente, y cuando lo reflexiono, creo que hice una buena elección. Bueno, en este sentido, pues la función docente va más allá de la transmisión de conocimientos como a veces creemos. A veces también tocamos vidas en los estudiantes, ya que a veces la escuela es nuestra segunda casa, donde convivimos directivos, administrativos, docentes y estudiantes. Pero sobre todo nosotros como docentes, pues la interacción principal son con los estudiantes. A veces se vuelven pues una segunda casa. Estas interacciones también pues tienen una carga emocional, afectiva, social y que también influyen directamente en nuestro clima laboral y en nuestro clima principalmente en el aula. Todo esto a veces nos generan las emociones y a veces también estas que traen los estudiantes, no solamente las nuestras. Con el tiempo, pues bueno, aprendemos a conocer a los estudiantes, las personalidades de cada uno de ellos, porque cada uno es diferente, cada uno aporta situaciones muy particulares. Algunos de ellos se acercan y nos piden experiencias profesionales, nos comparten sus intereses y su modelo de vida que tratan de seguir y a veces también, ¿por qué no decirlo? Nos ven como
un modelo a seguir, como alguien que ellos quisieran ser en un futuro. Y de verdad, no es una presunción. Quienes somos docentes lo hemos vivido. Esta profesión, pues bueno, no es para volvernos ricos en cuestión monetaria. Nuestra riqueza viene del corazón. Y recuerdo mucho cuando siempre a final de curso los chicos nos dan las gracias y ahí es cuando nosotros de manera también emocional nos, nos llenamos de todas esta satisfacción que causa el haber dejado huella en la parte de la vida de un estudiante. Así es, cuando vale la pena todas las horas que invertimos, horas en preparar material, horas en la clase y todas las actividades que a veces nos conlleva la docencia. Es cuando reflexiono y digo, vale la pena cada esfuerzo y cada hora invertida. Esos son los momentos en los cuales como docente reafirman que mi camino es correcto y que escogí la profesión correcta que me llevó a ser docente. Alguna vez leí que esta profesión es un acto de mucho amor y sobre todo de vocación, pero lo importante es que lo hagamos con el corazón, que tengamos esa actitud de servir a nuestros estudiantes y que siempre veamos el lado positivo. Cierro mi participación con la siguiente anécdota. En algún momento trabajé para INEGI impartiendo talleres a las personas que levantaban el censo. Recuerdo mucho que llegó un señor con un aspecto de vagabundo. Nadie le quería dar una oportunidad. Sin embargo, yo en aquel momento pues decidí dársela porque nos tocaba impartirle los talleres a las personas que iban a estar encuestando. El señor pues con este aspecto yo recuerdo mucho que saqué algún billete de mi bolsa y le dije que lavara su ropa, que se bañara y que al siguiente día se presentara en el curso. Llegada la primer quincena, el señor llegó limpio, con otro aspecto, integrándose con sus compañeros. Y en algún momento me dijo, muchas gracias, maestra, porque gracias a usted elegí cambiar mi vida. Y esas son de las anécdotas, podríamos contar miles, pero son algunas que son muy significativas para cada uno de nosotros y que de verdad nos los llevamos en todo el corazón. Muchas gracias por haberme escuchado y cedo la palabra. Gracias, maestra Nancy. Muchas gracias, maestra Liz. Qué enriquecedora experiencia. Has dicho elementos muy, muy valiosos y me quedo con nuestra riqueza viene del corazón. Sin duda, el ser docente nos deja un montón, pero algo que nadie nos puede quitar es esto, ¿no? La riqueza del corazón. ¿Alguien más quiere compartir? Si permiten, es mi turno. Adelante, maestra. Con las emotivas palabras de la maestra Lisbeth, pues también vienen a la mente tantos buenos recuerdos, sobre todo en este aspecto de lo emocional, porque prácticamente una emoción nos lleva a una acción, a un tipo de conducta, tanto como docentes como estudiantes, porque no podemos estar ajenos a todo lo que sucede en nuestro entorno y no podemos endurecer nuestros gestos ni nuestro corazón. La verdad es imposible. Prácticamente hay que transmitir, procurar ser portadores de cosas positivas, tanto en cualquier tipo de educación que estemos, presencial, virtual, ahora que hemos estado en este tipo de situaciones tan difíciles para todo el mundo, pues también se fortalecen otras capacidades, se expresan. Hay mayor necesidad incluso de los estudiantes de manifestar sus emociones, sus sentimientos. Entonces, si nosotros colaboramos en que se canalicen estos de una forma positiva, pues todavía va a ser más enriquecedor para todos. No solamente se queda en el estudiante, se queda en el docente y también en una institución. Por ejemplo, algo que los motiva mucho es en el caso de esta licenciatura, es una palabra que viene adherida a la licenciatura de Mercadotecnia y Ventas, que es el ser emprendedor. Entonces, ahora yo veo en las reacciones de los estudiantes cuando escriben de que se lanzó una convocatoria para la competencia entre instituciones de educación superior, en donde uno de sus proyectos puede ser un ganador, ¿no? Y puede ser un ganador no solamente en el transmitirles que no todo lo que se gana es dinero, también es la satisfacción, es el orgullo
y es ese sentido de pertenencia, tanto a sus convicciones, lo que los hizo dirigirse a una carrera, a un estudio, a una especialidad, tanto para su familia y también, ¿por qué no?, para el instituto. Y generalmente hay un docente detrás de ellos que los dirige hacia este camino. Entonces también es cuando ellos, si no es al principio, es en el camino o es al final, cuando dice, cierto, mi docente me enseñó, mi docente me mostró, y no solamente uno, ¿no? Es el trabajo en conjunto de todos los colaboradores, los compañeros docentes que pueden llevar a una situación de éxito, y sobre todo si él permanece por un buen camino, tanto en la cuestión profesional y ética. Eso también para uno, aunque no lo digan, aunque no lo lleguen a expresar, o después, pues con el pasar del tiempo, estén disfrutando ellos de las miles del éxito y tal vez no nos recuerden, ¿no? Pero tarde o temprano sí llega para nosotros la satisfacción. A lo mejor hasta los vemos en televisión o no sé en cuándo nos llegan a contactar después de algunos años, nos encuentran en el camino, nos dan una sonrisa, nos agradecen. Entonces es cuando también se hace una satisfacción que a nosotros, pues ahí es donde la emoción todavía se desarrolla potencialmente. Entonces ese tipo de vivencias, como expresa la maestra Liz, son invaluables, y prácticamente todos los docentes tenemos algo que nos llevamos en el corazón, nos llevamos en la mente, y sabemos que los estudiantes también, y trasciende esto. Por eso también están las historias de éxito, ¿no? Que también nosotros en el Instituto Rosario Castellanos los vamos a tener. Ya empezamos a escribir historias, y próximamente vamos a ver culminada la realización de todos ellos. Así es, maestra Vero, muchas gracias. Los docentes también somos cómplices, ¿no? También estamos ahí para confabular junto con ellos y apoyarles e impulsarlos más allá de lo que tiene que ver con la asignatura, con lo que tienes que aprender, con lo que tienes que tener en la carrera o en mi materia, ¿no? Como bien dices, detrás de esos proyectos siempre hay alguien que ha estado ahí impulsando, y con ello la reflexión ahora sería: ¿el docente también forma en el carácter y en los valores? ¿Alguien quiere compartirnos qué piensa? Sí. Adelante, maestro, gracias. Yo pienso que sí. Pienso que a veces el ejemplo que el docente puede dejar en los alumnos va más allá solo de asistir a clases. Me gustaría compartir una anécdota rápidamente. Mis papás eran profesores de primaria. La gran mayor parte del tiempo mi papá fue director y mi mamá fue maestra de grado, pero particularmente le gustaba tener grupos de niños chiquitos, ya sea que tuviera primero o segundo grado. Y la mayoría de las veces eran primero. Una preocupación constante de ella era que pues había niños que les costaba más trabajo que a otros, ya sea por su desarrollo o por los estímulos que tenían en casa. Había casas en las que pues no había tanta cultura de parte de los padres, o no había libros, o trabajaban todo el día y pues los niños más bien eran criados por las abuelas o estaban con sus papás. No sé, por ejemplo, había niños que sus papás sí tenían bastante dinero, vendían en el mercado, pero pues su vida era vender, ¿no? No había tiempo para el estudio. En fin, infinidad de casos a los que se enfrentan los docentes día con día. En este caso, pues un aprendizaje básico, de nivel básico. Un caso particular no es una anécdota de mi familia. Había una niña que pues ya había llegado a enero y no lograba dar con, ya no digamos con las sílabas, sino con las letras. Las vocales no se le quedaban. Ajá. Las vocales no se le quedaban, y a juicio de mi mamá, la niña sí tenía las capacidades cognitivas para lograrlo, pero no había recibido el estímulo suficiente. Entonces tenía que hacer en ese curso de primero de primaria lo suficiente para que la niña los alcanzara. En fin,
O sea, no bastaba con reprobar a la niña y que volviera a ser primero, sino que mi mamá se daba cuenta que necesitaba un trabajo extra de todas maneras. Y después de probar un montón de diversas técnicas para poderla hacer que sus caminos neuronales dieran con una relación entre una figura y lo que ella hacía con el lápiz, encontró una que sí funcionó. Mi mamá recortó en papel de lija la forma de las letras, empezando por las vocales. Ella decía, una vez que ella logre apropiarse de las vocales, ya lo demás va a empezar a hacer el desarrollo normal que suele tener un niña, en primero de primaria, ¿no? Hay que recordar que, bueno, estamos hablando de los 70, los 80, en ese entonces no era como ahora que todos los kinders quieran que los niños salgan con un grado universitario del kinder, ¿no? Estábamos hablando de los términos normales en los que el desarrollo humano va, ¿no? Para los 6 años y no la exigencia que el mercado hoy le hace a los niños. En fin, me regreso. Recortó las vocales y funcionó. Ella, mi mamá, repasaba con la niña la figura de la A, de la E, de la I, de la O, de la U. Esa diferencia en el estímulo entre la yema del dedo, la diferencia entre cómo se sentía el papel de lija y cómo se sentía la hoja del papel normal, hizo que eventualmente sí se la quedara. Y bueno, pues la niña poco después ya empezó a tener un avance muy rápido. Y esa búsqueda de formación, de enseñarle a los niños que había que dar un esfuerzo extra por uno de los integrantes, es importante. A lo mejor los niños no lo pensaban, a lo mejor uno no lo razona, quiero decir, pero eventualmente con el tiempo esos ejemplos se van quedando. Esforzarse un poquito más para uno de los estudiantes, porque finalmente el compromiso que nosotros hacemos es con ellos, ¿no? Yo quiero pensar que podré seguir el ejemplo de mi mamá con respecto a los docentes de esta carrera y los estudiantes también, pero esto es algo que no es un juicio que no podemos hacer nosotros, sino que se hará hacia el futuro. Pues ese es el comentario. Gracias. Muchas gracias, maestro Cristian. Creo que dijiste algo muy, muy importante y muy valioso. Quizá en aquel momento, con esta experiencia que nos compartes, los niños a lo mejor no fueron como tan conscientes de esta situación, pero sí vivieron algo que tú dijiste muy valioso, vivieron el ejemplo de esa maestra dedicada en donde todas y todos eran importantes, ¿no? En donde hubo un claro ejemplo de inclusión y de respeto por un ritmo distinto. Ella confiaba en esta niña y que pudo alcanzar su propio nivel con este esfuerzo adicional y que además visto y vivido por el resto de los niños y niñas, ¿no? Bien dices, creo también somos un gran ejemplo. ¿Alguien más quiere compartirnos? Sí, maestra Nancy. Con respecto a este tema, si la docencia es formación de carácter y valores, quiero compartirles una experiencia que yo tuve cuando fui directora de una preparatoria abierta. Un día llegó una chica a solicitar su inscripción, pero la chica apenas si sabía hablar el español. Ella se refirió con nosotros como yo querer terminar la prepa. Platicando con ella para saber un poquito más de su historia, es una chica que viene de la sierra que está entre Oaxaca y Chiapas. Ella en su pueblo habla en el chinanteco y así estudió la primaria en chinanteco y la secundaria. Ella cuando era muy pequeña perdió un ojo. Iba corriendo en los sembradíos que tenía su papá, de repente pisó un fierro, se le insertó en el ojo y pues estuvo mucho tiempo delicada. Entonces cuando ella terminó la primaria, su papá le decía que ya no
continuara estudiando, que se ocupara de las labores de la casa, que le ayudara a su mamá. Pero ella decía que no, que ella quería seguir estudiando. Entonces, terminó la secundaria. Ella vivía en un pueblito muy pequeño y en una ocasión llegaron unos turistas de aquí de la Ciudad de México que tenían una casita por ahí y le dijeron a los papás de la muchacha: oiga, no sea malito, permítame llevarme a su niña para la Ciudad de México, que nos ayude con las labores de la casa, yo le pago una cantidad de dinero y también le mando otra cantidad de dinero a usted, pero pues sí necesitamos que nos ayude. El papá aceptó, sin embargo la chica puso una condición, y la condición era que le permitieran estudiar la preparatoria aquí en la Ciudad de México. Dijeron que sí, que la iban a apoyar, y entonces cuando se la trajeron aquí a la ciudad, pues buscaron una preparatoria abierta para adultos donde ella pudiera estudiar. Ella se incorporó después de las labores de la casa que hacía en donde ella trabajaba, llegaba, todavía sus manos olían a clarasol, y llegaba a estudiar la preparatoria. La preparatoria tiene 6 cursos de inglés. Entonces la maestra de inglés me dice, por favor maestra, para mí es un gran reto el que esta chica aprenda el inglés, me cuesta mucho trabajo porque apenas está aprendiendo el español. Sin embargo, yo le decía, maestra, necesitamos ayudarla porque la chica tiene muchos deseos de superarse y de estudiar. Y me decía, sí, voy a hacer todo lo posible. Entonces, la maestra de inglés, junto con la maestra que daba taller de lectura y redacción, platicaban, implementaban estrategias, le dedicaban más tiempo de lo normal a enseñarles, y la chica siempre tuvo esa disposición y esas ganas por estudiar. También los maestros de físico-matemático tuvieron sus propios problemas, pero también implementaron algunas estrategias que le ayudaron a que ella acreditara exitosamente los temas como geometría analítica, cálculo integral y diferencial, ¿sí? Felizmente terminó la chica la preparatoria. Ella quiso seguir estudiando porque me decía, maestra, yo quiero terminar una carrera, dice, y quiero estudiar la ingeniería en agrónoma. Dice, mis papás tienen un terreno que ya está muy sembrado, está muy trabajado y ya no da para más. Yo con mis escasos recursos los apoyo, pero son muy pobres. Dice, ellos no saben tramitar un crédito para poder mejorar las tierras, comprar maquinaria. Y le digo, pues adelante, continúa estudiando. Los propios maestros de la preparatoria le ayudaron a que presentara su examen para ingresar a la UAM, y ella ingresó a la UAM y después de 4 años terminó la ingeniería en agrónoma. Regresó a invitarnos a su fiesta de graduación y me dijo, me voy a ir a vivir a mi pueblo. Dice, porque yo les voy a enseñar a trabajar. Yo quiero sacar ese pueblo adelante, maestra, se están muriendo de hambre. Y efectivamente, la chica regresó a su pueblo, puso una consultoría, ella empezó a tramitarles los créditos con los bancos, ella los orientaba en qué suministros utilizar para que la tierra diera más recursos. Cuando ella regresó después de varios años a buscarnos y a invitarnos a su pueblo, y me dice, quiero que vean lo que hemos hecho ahí. Entonces, para un maestro, el ayudarle a caminar a un estudiante, ayudarle a que esos estudiantes sean buenos ciudadanos, buenos hijos, en futuro buenos padres, es una gran motivación para uno. Muchas gracias. Gracias, maestra Alice, qué maravillosa experiencia. Gracias por compartirla. Es un gran ejemplo de ambas partes en este caso, ¿no?
tanto de docentes, que no solamente lo hiciste tú escuchaste esa voz, apoyaste esa voz y fue acompañada de un grupo colegiado en el que estuvieron echándole ahí todas las ganas, pero además es un gran ejemplo de estudiante, ¿no? Como ella, aún bajo las condiciones, aún bajo ciertos, pues, decía, condiciones, pues, logró superar, pero sin duda con el apoyo de ustedes fue lo que lo hizo posible. Y eso es una gran maravilla. Y bueno, seguramente todas y todos deben de tener una experiencia similar o muchas experiencias similares que nos requeriríamos como varias horas para andar por aquí. Muchas gracias, maestra Alice. Y ¿cómo ha sido su experiencia? Digo, ya hablamos de los docentes, de valores, ya hablamos de esto de ser ejemplos. ¿Cómo ha sido en su experiencia a lo largo de su historia como docentes? ¿Cómo les ha ido con los padres de familia? Ya decíamos ahorita un ejemplo de docentes, de estudiantes, y los padres de familia también juegan un factor importante en la formación, ¿no? En todos los niveles. Hay anécdotas también de padres de familia interviniendo en la vida universitaria, ¿no? Así que ¿cómo consideran ustedes que ha habido o cuál ha sido su experiencia con padres de familia en esta formación? ¿Nos pueden compartir? Gracias, si me permiten mis compañeras. Adelante, maestro. Yo quisiera comentar este ejemplo. Yo comencé en el camino de la docencia, a pesar de que mis padres siempre fueron maestros y muchos de mis tíos también lo eran. Yo pensé que no iba a ser maestro, mi idea era ser reportero eventualmente y a lo mejor ya muy en la lejanía después dedicarme a la docencia. Y no, en algún momento una amistad me llamó a trabajar en el proyecto se llamaba Centro de Artes y Oficios, así del Teatro del Pueblo. Era muy similar a lo que hoy son los Pilares. Era muy similar a ese proyecto, pero estoy hablando de 2008, hace ya bastantes años. Y me llamó a trabajar en comunicación social y ya estando ahí me invitaron a formar parte del cuerpo de los talleristas. La educación tiene varios niveles y también varias modalidades, etcétera. Es distinto en ser tallerista que docente porque ahí no es tan importante la teoría como el hacer, el hecho, ¿no? Por eso es un taller. No, por supuesto que también hay teoría, pero lo importante es el resultado que puedan entregar los estudiantes y esa era la postura. Bueno, todo esto es un preámbulo porque ahí, como yo tenía muchos años de haber hecho teatro independiente y me integré al taller de teatro que se daba ahí mismo, la maestra, la profesora me invitó a ser su asistente y yo acepté y aprendí mucho, ¿no? Tanto directamente como alguien más, un profesional de la psicología de la educación, además de ser maestra de teatro, era psicóloga. Yo fui aprendiendo de ella cómo ser maestro, cómo dar clases, ¿no? Porque yo lo que hacía era ir y repetir lo que yo sabía. Y me costaba mucho trabajo poder invitar a los estudiantes a generar su propio conocimiento. Pues bien, entre otros estudiantes, había muchos estudiantes que llegaban a teatro, era el taller más numeroso, y llegaban chicos de muchas partes de la ciudad y de distintas condiciones económicas y culturales, por supuesto. Entre otras llegó una chiquilla de 15 años, talentosa, pero con una idea que no coincidía necesariamente con la que solían tener los otros estudiantes. Ella vivía en Tepito y ya a los 15 años ella ya no estudiaba la preparatoria, ya había terminado la secundaria y con eso para su mamá era suficiente. Y lo importante en su familia, no solo en su familia nuclear, que eran su mamá, ella y su hermanito, sino en su familia extendida, los tíos, los primos, era ya empezar a invertir, ¿no? Ella empezó a juntar su dinerito de lo que le regalaban los tíos y comenzó a comprar zapatos, mercancía,
y la vendía. Y para su mamá, el teatro, pues nosotros no sabíamos qué opinión tenía. La verdad es que muchas veces uno trata con los estudiantes y no tiene ni idea de qué es lo que pasa en su ambiente. Ahorita decimos papás, pero, por ejemplo, tenemos estudiantes que ya están casados, que ya su vida familiar es de esposa o esposo e hijos, y no de papás y hermanos. Bien, ese ambiente familiar es decisivo en el avance del estudio, ¿no? Es importante en primaria y es importante en el posgrado. En todos los niveles es importante. Pues bien, a veces, lo digo porque la carrera que dirijo se relaciona con las artes. A veces el ambiente, la sociedad, la familia, no está consciente de que las artes son una carrera, son una licenciatura, son una disciplina y eventualmente de esto podemos comer. Pues bien, el taller de teatro comenzó a formar una compañía de teatro independiente y presentaba en diversos lugares, sin finalidad de lucro, solo porque era importante como formación. Y en algún momento una comunidad de un pueblo en Milpa Alta le gustó una obra de teatro a una persona que lo vio y nos invitaron. Nos pagaban la comida, el transporte, no daban dinero, pero nos ponían todo para que un día fuéramos a darles una función allá, de una obra de teatro de Emilio Carballido. Y pues llegamos al lugar de la cita, bueno, algunos se tardaron más que otros, pero esta compañera que vivía en Tepito no llegaba. Y entonces comenzamos a marcarle y por fin la encontramos, hablamos con ella y en algún momento logramos hablar con la mamá porque el problema era que la mamá no quería que la niña fuera porque para ella no era importante. Entonces le ponía nuevos compromisos para hacer, ¿no? Es que no puede ir porque no ha lavado los trastes. Bueno, ya los acabó. Ahora tiene que barrer. Ah, bueno, ya barrió. Ahora debe trapear. Total que nos tuvimos que ir y solucionar el problema, que es cosa que es sumamente difícil, y sustituir su papel. La gran enseñanza en este caso no fue, tal vez pudo haber sido para la chiquilla sobre la independencia, ¿no? Tarde o temprano sus zapatos le iban a dar una independencia, pero para el resto de la compañía había un gran aprendizaje sobre el compromiso. Si yo hago un compromiso con mi trabajo, con este taller, etcétera, etcétera, entonces también es mi trabajo ver que en mi ambiente es posible cumplir con mis compromisos. En ese caso era una obra de teatro, aquí podría ser una licenciatura. Yo tengo que ponerme de acuerdo con mis papás, con mis hijos, con mi esposa, mi esposo, con la persona con la que vivo, mis roomies, que no necesariamente son mi pareja. Tengo que ponerme de acuerdo con esas personas para ver a qué hora voy a estudiar, a qué hora puedo cumplir mis otros compromisos. No porque me den chance, sino porque yo genero las condiciones para poder cumplir los compromisos que hago conmigo, ya sea una licenciatura, una función, un cuadro que yo pinte, un carro que yo componga para que me paguen por arreglarlo. ¿Me explico? Ese tipo de compromiso que uno hace con uno mismo tiene que ver con el ambiente en el que uno se desarrolla. No es solo dinero, es también si van a prender todas las licuadoras del mundo cuando yo esté leyendo, ¿no? O si es súper importante prender todas las televisiones de la casa cuando yo tenga que hacer una videoconferencia con mi docente. De eso se trata. Sí, maestro, muchas gracias. Has dicho elementos muy valiosos y algo a lo que me lleva a reflexionar tu participación es cómo la intervención de la familia y este entorno es diferente de acuerdo a la carrera. Por ejemplo, decías que la carrera que tú coordinas está vinculada hacia las artes y seguramente ese entorno no es el mismo para aquel que estudia medicina, ¿no? Ahí sí, vamos, que el muchacho o la muchacha tenga todas las condiciones
el que estudie para abogado, ¿no? En fin, para cualquier carrera, y no sabemos esta percepción hacia las letras, hacia las artes, hacia la música, esta percepción que a lo mejor se comparte en el que de qué vas a vivir, ¿no? Eso no te va a dar para vivir, y sí da también, por supuesto que sí es un camino diferente, no es típico, pero que también da para mucho, ¿no? Y es una gran experiencia la que nos has compartido. Muchas gracias, maestro Cristian. ¿Alguien más quiere compartir sobre padres y madres de familia? Sí, maestra Nancy, yo. No Adelante, es tan triste maestra. como el caso del maestro Cristian. Ay, bueno, nos vas a animar. Sí, yo estuve trabajando un tiempo como coordinadora de la carrera de turismo en el CONALEP. Son estudios a nivel técnico profesional, en donde en cada semestre se requiere que el estudiante haga prácticas profesionales. Entonces, con el fin de que el estudiante realizara las prácticas, pero además se motivara, nosotros buscamos que hiciera esas prácticas en lugares muy atractivos, ¿no? Nos fuimos a Acapulco, nos fuimos a Manzanillo, nos íbamos a esos lugares en donde el estudiante tenía la oportunidad de practicar lo que estaba aprendiendo en las aulas, pero también tenía momentos de esparcimiento, de diversión. Procurábamos organizar estos viajes de prácticas en temporadas bajas, de tal manera que el hotel a donde íbamos a practicar era donde nosotros nos alojábamos y quien nos daba el servicio de alimentación. Entonces les convenía porque casi le llenábamos el hotel y nos permitían que los chicos vieran ya el funcionamiento operacional de cada uno de los departamentos. Para realizar este viaje de prácticas nos llevábamos cerca de 5 o 6 maestros, ¿sí? Porque ellos eran los que coordinaban los grupos de trabajo. Si el estudiante estaba, por ejemplo, en el área de cocina y no sabía algo, entraba el maestro y entonces ya lo orientaba junto con el chef, ¿sí? O en las áreas administrativas lo mismo. Eran tan baratos esos viajes que entonces los padres de familia empezaron a decirme que si los podía llevar, ¿sí? Ya saben, cuando yo les dije que sí, ¿no? Pero los chicos empezaron, no, díganle que no se puede, está prohibido por el reglamento, ¿no? Y yo les decía, déjenlos que vayan, no, maestra, por favor. Comenzamos con 2 padres de familia, llevaban también a sus niños cuando fuimos a Acapulco, pero ya cuando nos tocó ir a Iztapas y Guatanejo, llevábamos un autobús de padres de familia, ¿sí? Entonces, yo les decía a los chicos, no se preocupen, miren, sus papás van a estar de este lado y ustedes van a estar de este otro lado. Y a los papás les decía lo mismo, ¿sí? Déjenlos desarrollarse con libertad, déjenlos que trabajen a gusto, ustedes también diviértanse, a eso vinieron. Sin embargo, lógicamente los papás pues andaban por ahí no viendo dónde estaba su hijo, qué le había tocado, qué departamento le había tocado. Ellos veían el trabajo de los docentes porque el docente en su papel como coordinador de un grupo de trabajo pues estaban asesorando a los chicos, ¿sí? Pedíamos también que nos prestaran, por ejemplo, un área del restaurante y entonces ahí llegaban a comer los papás, pero sus propios hijos eran los que estaban ahí sirviendo, ¿no? Entonces, pero muy serios, muy serios. Resulta ser que pues fue tan exitoso que ya después decía, bueno, el costo para los estudiantes es el costo para los padres de familia, esto. Pero nos empezamos a dar cuenta en la escuela que empezó a disminuir la deserción de estudiantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el chico se empezaba a desmotivar o empezaba a decir, no puedo, el papá, como estaba viendo que sí, ya la relación de la teoría con la práctica, el propio papá lo motivaba
¿sí? Si el chico necesitaba algún material de trabajo, el papá veía cómo juntaba dinero para comprárselo. La cuestión era que el hijo no desertara, ¿no? Y empezamos a ver que era una muy buena estrategia. Y entonces, pues todos felices, los chicos con sus prácticas, los papás asistiendo, yéndose de viaje, y la escuela subiendo las cantidades de egresados y de titulados, ¿no? ¡Wow! Maestra Alicia, qué maravillosa anécdota. Qué maravillosa anécdota. Jamás se hubieran imaginado que ese papel iba a tomar los padres y madres de familia, ¿no? El involucrarles en el proceso de formación iba a tener ese impacto. De verdad, a mí no se me hubiera ocurrido. A veces se intenta, ¿no? Invitar a los papás en algunas actividades o eventos, pero involucrarlos de esta manera, que vivieran el proceso de formación, que les sirvieran, eso debe haber sido bastante emocionante, ¿no? Así Que es, mi hijo, mi hija me sirve el desayuno, me recibe en la recepción, qué sé yo, eso debe haber sido realmente impactante para esas familias. Y vaya qué maravilla, maestra, tú reportando números. Sí, excelente. Fue ganar. Tus autoridades, ¿no? Qué maravilla, muchas felicidades. Sí, Esta es una anécdota también linda. Bueno, de todas se aprende, ¿no? La que compartió el maestro Cristian, sin duda también fue aleccionadora para todas y todos. Y bueno, esta además es muy creativa y muy, vamos, impredecible, ¿no? ¿Quién lo hubiera imaginado? Un ejemplo para las y los docentes que van a hacer prácticas y demás, pues inviten a las mamás y a los papás. ¿Qué tal que, sí, claro. qué tal que nos vamos por ahí a la eficiencia Todos. terminal? Y nos vamos todos de una vez, nos compartimos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos entrando al final de este conversatorio. Yo estoy muy, muy agradecida con ustedes de compartir estas grandes experiencias. Y bueno, hay un elemento que también es importante para la docencia y que es la formación, el seguir formándonos, actualizándonos. No somos productos terminados en ninguna área. Y bueno, aquí qué sucede, que nos pasamos cuando vivimos procesos de formación en cursos, talleres, diplomados, o el maestro Cristian que está haciendo su maestría, en fin, ahí nos convertimos en alumnos. Estamos en ese otro rol también. ¿Alguien quiere comentarnos cómo te va o cómo te ha ido en este momento que ya en la docencia estás también en ese otro rol de alumna-alumno? Adelante, maestra Liz. Pues creo que revertimos el chip y nos convertimos totalmente en estudiantes, como va a haber tareas, es mucho que leer, ya queremos matar la clase, vámonos todos, o sea, realmente volvemos a vivir eso que ya habíamos tenido esas experiencias y otra vez porque empezamos a echar la bolita, inclusive nosotros en nuestro rol de jefes de carrera, incluso a veces cuando hemos tenido reuniones, de repente igual, o sea, entramos ahí al cotorreo un poco y un poco el trabajo, pero eso también nos ha ayudado a vivir todas estas experiencias y a seguirnos nutriendo. Los docentes igual se vuelven estudiantes y es el mismo rol. Pero bueno, yo siempre he creído que uno nunca deja de ser estudiante, aunque tengas el nivel que tengas. El conocimiento es universal y nunca dejamos de aprender. Por tanto, siempre seremos los eternos estudiantes. Muchas gracias, maestra. Así es, muchas gracias, maestra Liz. Maestra Vero, adelante. Sí, es muy enriquecedor porque prácticamente el aprendizaje es mutuo. Aunque el docente lleva la batuta, en realidad también los estudiantes, a veces sin saberlo, yo espero que sí se lo imaginen y que sepan que también influyen en nosotros, influyen en nuestra vida, influyen en en que uno quiera ser mejor, porque indudablemente nos vamos transformando, va trascendiendo, vamos a la par, forzados o no, porque también las cuestiones tecnológicas nos orillan, ¿no? A apresurar el paso y adquirir mejores competencias de trabajo, de comunicación y sobre todo también cuestiones emocionales. Nos regresamos a también es
alimentar nuestro espíritu, ¿no? Entonces, un estudiante también deja huella. Por ejemplo, yo tuve clases con estudiantes sordomudos y fue una experiencia muy gratificante para mí porque son personas muy leales. Entonces, si lo que uno les diga como se los enseñe, ellos lo van a asumir como una absoluta verdad. Entonces, eso es una responsabilidad muy fuerte con todos, pero hay ciertas cualidades o características de las personas que nos mueven hacia un lado donde no habíamos estado y entonces es donde a uno le cae, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces, pues fui y me metí al lenguaje de señas, ¿no? Después también cuando hay estudiantes que incluso en esta educación virtual tienen una debilidad visual y ellos solitos también buscan herramientas, pues uno también debe de contribuir y buscar. También hay estudiantes que son muy tímidos, entonces, o que les cuesta trabajo expresarse. Hay veces que esta cuestión escrita de los mensajes, de los emails, también es muy bonito si reciben cosas muy emotivas e incluso no se atreven a decir tengo esta situación o no me animo a decirle esto al profesor, entonces sabes que pues a lo mejor si lo tuyo no son las palabras, a lo mejor son las imágenes, y yo sorpresa, ¿no? Sí me llegué a topar con estudiantes que hasta concurso de dibujo terminaron y es muy emotivo para nosotros porque también nosotros celebramos sus éxitos y este tema pues de poderlos incluir en grupos, todos los grupos de estudiantes y que ellos mismos aprenden a convivir y a compartir experiencias desde su propia vida personal. Gracias. Sí, gracias, maestra Vero. Pues bien decían la maestra Liz, cómo nos pasamos de un lado al otro y cómo vamos sumando todas esas experiencias. Tengo una querida amiga y colega que me decía, los docentes cuando vamos a tomar curso o estamos del otro lado, no hay de otra, se alumnizan. Es inevitable. Entonces, en cualquier nivel, en cualquier espacio, vemos exactamente que eso nos sucede y yo preparando este conversatorio decía, bueno, yo he tenido la fortuna de trabajar con muchos grupos de docentes en diferentes partes del país, experiencias enriquecedoras, y después me quedé pensando y dije, ¿yo cómo soy como alumna? Ay, soy muy mala. Soy también de las que todo eso hay que leer y es para mañana y nos podemos ir antes. Me convierto igual en esa alumna chocosa que se quiere ir rápido. Así que, pues sí, pasamos a ese juego de roles de estar de un lado al otro. Pues maestras, maestro Cristian, muchísimas gracias. Hemos llegado pues ya al cierre de este conversatorio. Ha sido un espacio y una experiencia genial. Es asomarnos y mirar hacia ese otro huequito que es otro mundo, en donde la docencia no solamente es estar batallando para enseñar y para que alguien aprenda. Ustedes han dicho, también la docencia es ser ejemplo. Me hicieron recordar un maestro que en la Facultad de Ingeniería, tomo este segundito porque me recordó, él decía, él siempre cargaba un libro, me decía, cuando llegaba a la Facultad de Ingeniería, siempre cargaba un libro y a él le gustaba leer cosas como muy complejas, filosofía y no sé qué. Y entonces sus estudiantes le dijeron, oiga, maestro, ¿qué lee? Y pues tal, ¿no? Entonces le pusieron cara como de, ¿qué es eso, no? A él se le ocurrió, oye, ¿y tú qué estás leyendo? Y empezaron a decirle, ¿no? Lo que en ese momento estos chicos y chicas estaban leyendo y dijo, caray, y empezó a darse cuenta que, bueno, compró un libro de los que le habían dicho que estaban leyendo y al ir en su paso, en el camino, cargando su libro, pues lo detenían los estudiantes de sus grupos o de otros, le decía, oiga, maestro, ¿qué está leyendo? ¿Me lo deja ver? Y se daba cuenta que el ir caminando con su libro hacía que otras y otras se interesaran por leer y empezaran a comprar libros. Entonces lo que hizo fue dejar su lectura de placer para su casa y todo el libro que cargaba en la facultad era la lectura que él sabía que les interesaba y se la pasaba preguntándoles, ¿qué te gusta leer? ¿Qué estás leyendo ahorita? Y cargaba esos libros y iba generando ese mismo interés por leer porque se dio cuenta que era eso, ¿no? Que era ejemplo. Y es justo mucho de lo que ustedes
han compartido con estas experiencias, de ser cómplice también, de tener esta empatía por encima de lo que sea, de ser impulsores de proyectos, de esa confianza en el que parece que menos puede. Eso también es la docencia. Con profundo agradecimiento y mi mayor reconocimiento a ustedes, compañeras, compañero Cristian, porque son quienes ahorita están representando en este momento la docencia del instituto. Muchas gracias. Ustedes son esta gran muestra de otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias también a nuestra audiencia por acompañarnos. Recuerden que hay más actividades programadas para la jornada académica en el marco del 2º aniversario del Instituto Rosario Castellanos y, por supuesto, del festejo de las y los docentes. Nos vemos hasta la próxima, libres, dignos y humanos. Muchas gracias, maestros. Maestra. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias.